Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 1, código 20067, que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En la clase de hoy vamos a hablar de los modelos económicos y nos vamos a referir puntualmente al modelo clásico en base a la teoría del equilibrio general y al modelo keynesiano. Estos dos modelos van a ser de alguna manera una profundización de cuestiones que ya se vieron en la clase dedicada a Alfred Marshall y a John Maynard Keynes. En principio vamos a definir qué es un modelo. Vamos a decir que un modelo económico es una simplificación de la realidad donde a partir de supuestos, argumentos y conclusiones se pretende realizar una descripción del funcionamiento del sistema económico. Los modelos económicos que se desarrollan en los manuales de economía debe decirse que son modelos económicos capitalistas. Los manuales de economía esto no siempre lo aclaran, lo dan directamente por sentado. ¿Y esto qué significa? Que nos vamos a referir a modelos en donde existe la propiedad privada de los medios de producción. Y también vamos a decir que el análisis que vamos a hacer va a ser un análisis de factores de la producción, lo cual significa presuponer que existe una cooperación entre el capital y el trabajo en el proceso productivo. Hechas estas dos aclaraciones, vamos a empezar por el modelo clásico y plantear que el modelo clásico tiene una idea central, y es que la economía capitalista se desenvuelve a través de los mercados. Estos mercados están en equilibrio o se orientan hacia el mismo. Es decir, cualquier fluctuación que se produzca que haga que la economía se salga de su situación inicial de equilibrio, intervendrán las leyes de la oferta y la demanda para hacer que todos los mercados vuelvan a estar en equilibrio. Hecha esta aclaración, la pregunta inmediata es cuáles son los supuestos de análisis que tiene el modelo clásico. Y esto lo vamos a sintetizar en 5 cuestiones. Primero vamos a hablar de lo que es el predominio de un mercado de competencia perfecta. En segundo lugar, el análisis de corto plazo. En tercer lugar, la separación entre una economía monetaria y una economía real. En cuarto lugar, la existencia de una economía simple, es decir, una economía cerrada y sin sector gobierno. Y en quinto lugar, cómo funcionan los mercados en base a la ley de Say. Hechas estas observaciones, vamos a empezar a ver entonces qué significa o qué implica hablar de competencia perfecta. En términos generales, cuando se habla de competencia perfecta, estamos diciendo, primero, que hay un estado estacionario; segundo, que hay una libre movilidad de los factores de la producción; tercero, que el cambio tecnológico es neutral; y cuarto, estamos hablando de la existencia de un homo economicus. Entonces vamos a ir parte por parte lo que significa cada uno de estos conceptos. El concepto de estado estacionario no es un concepto que haya sido introducido por Alfred Marshall, sino que quien habla de estado estacionario es Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando define el precio natural. Adam Smith, recordemos que decía que el precio de mercado oscila alrededor de un precio natural, y ese precio natural estaba conformado por la tasa media del salario, de la renta y la ganancia. A partir de allí, Adam Smith decía que el precio natural podía ser creciente si una nación se enriquecía, podía ser decreciente si una nación se empobrecía, y aparecía el caso del estado estacionario, en donde el precio natural se hace constante, es decir, es siempre el mismo, porque la economía ni crece ni decae. Bien, dicho este punto, aclarada esta cuestión, pasamos a lo que sería el segundo punto, que es la libre movilidad de los factores de la producción. Es decir, no existe ninguna barrera, ninguna traba dentro de una economía nacional para que el capital pueda desplazarse de un lugar a otro de un territorio. Lo mismo sucede con la mano de obra. En el caso del tercer punto, el cambio tecnológico neutral presupone que todas las empresas operan con la misma tecnología. Si se genera algún cambio tecnológico, las empresas tienen capacidad de adaptarse rápidamente a la nueva situación y ningún empresario sale perjudicado o quiebra por la aparición de algún pequeño cambio tecnológico. Esto presupone que prácticamente todas las empresas están actuando con la misma tecnología.
Y el cuarto punto tiene que ver con el tema del homo economicus, es decir, estamos pensando en un individuo que toma decisiones en base a motivaciones económicas, que está buscando una situación de óptimo. El consumidor busca maximizar su utilidad, el empresario busca maximizar sus beneficios, y en el punto de equilibrio ambos logran sus objetivos, de manera que el punto de equilibrio representa lo que se denomina la doctrina de la máxima satisfacción. Bueno, esto es básicamente la idea de la competencia perfecta en el modelo clásico. El análisis de corto plazo presupone una situación en donde la mayoría de los costos son fijos y en donde los empresarios y los consumidores toman decisiones en base al análisis marginalista. Pasamos al tercer supuesto de análisis, que es la separación entre la economía monetaria y la economía real. Cuando nosotros habíamos visto el tema del sistema económico en el primer día de clase, habíamos hablado de un flujo monetario y de un flujo real, y habíamos hecho una descripción de lo que era el flujo circular, ya sea desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista real. Bien, aquí lo que se está afirmando cuando hay una separación entre un mundo monetario y un mundo real es que los cambios que se generen en el mundo real solamente tienen efectos en el mundo real, mientras que los cambios que se generan en el mundo monetario solamente van a generar efectos en el mundo monetario. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros queremos analizar un fenómeno como es el fenómeno de la inflación, entendiendo la inflación con un aumento sostenido en el nivel general de precios, si nosotros queremos explicar el tema de la inflación, solamente lo vamos a poder hacer a través de lo que sucede en el mundo monetario. Es decir, para el modelo clásico, un proceso inflacionario obedece a causas estrictamente monetarias, es decir, lo que sucede es que aumenta la cantidad de dinero de la economía y eso no guarda relación con lo que se está produciendo. Por lo tanto, vamos a tener una moneda que se va a ir desvalorizando y de esta manera, con la pérdida del poder adquisitivo del dinero, vamos a tener un proceso inflacionario. Entonces, básicamente, esta es la idea de la separación entre el mundo monetario y el mundo real. Es decir, hablar de un dinero neutral, de un cambio en la cantidad de dinero que solo genera efectos monetarios. El cuarto de los supuestos de análisis es el tema de la economía simple, es decir, la economía cerrada sin sector gobierno. En ese caso el producto es igual a consumo más inversión y el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Si nosotros queremos analizar el equilibrio en esta economía simple, lo que vamos a tener es que el total de entrada de dinero al circuito productivo debe ser igual al total de salidas de dinero del circuito productivo. Esto significa que la inversión y el ahorro deben ser iguales. O dicho de otra manera, las decisiones de ahorro van a tener tarde o temprano su correlato en decisiones de inversión. Entonces, puede suceder que el ahorro y la inversión no coincidan. Es decir, podemos tener una situación en donde el ahorro sea mayor a la inversión. ¿Y esto qué significa? Significa que el ahorro es mayor al ahorro de equilibrio. Si el ahorro es mayor al ahorro de equilibrio, entonces el consumo va a ser menor al consumo de equilibrio. Y vamos a tener una situación de exceso de oferta. El exceso de oferta, recordemos, era aquella situación en donde el precio de mercado estaba por encima del precio de equilibrio. En ese caso se generaba un ajuste, que era la disminución del precio, y esta disminución del precio hacía que las cantidades ofrecidas, las cantidades demandadas, el precio de oferta y el precio de demanda modificaran sus valores y terminaran convergiendo en un punto de equilibrio. De la misma manera, si nosotros analizamos la otra situación, es decir, el caso donde el ahorro es inferior a la inversión, en ese caso el ahorro estaría por debajo del equilibrio y el consumo estaría por encima del equilibrio, con lo cual tendríamos un exceso de demanda. Y el exceso de demanda se corresponde con esa situación en donde el precio de mercado está por debajo del precio de equilibrio. En ese caso el ajuste va a ser un aumento del precio y el aumento del precio va a modificar el valor de las cantidades ofrecidas, las cantidades demandadas, el precio de oferta y el precio de demanda hasta que todas van a converger en un punto de equilibrio. Es decir, que las diferencias entre ahorro e inversión se corrigen a partir de las leyes de la oferta y la demanda. Esa es la idea de la economía simple. Por último, tenemos que rige la ley de los mercados de Say y aquí
básicamente lo que se está diciendo en términos del modelo clásico es que va a haber una tendencia natural al equilibrio del mercado y en ese equilibrio de mercado vamos a tener plena ocupación. Bueno, esto es entonces en cuanto a los supuestos de análisis del modelo clásico. Ahora bien, si vamos a lo que es la síntesis argumental, bueno, tenemos que entrar a ver qué sucede con el funcionamiento de los mercados. Es decir, nos vamos a centrar en lo que pasa en el mercado de trabajo y en el mercado de capitales. Bueno, en el mercado de trabajo, como en todos los mercados, hay una oferta y una demanda. Vamos a tener una oferta de trabajo que está explicada en base al análisis subjetivo, mientras que la demanda del factor trabajo va a estar explicada desde un análisis objetivo. Veamos, ¿cuándo es conveniente para un trabajador ofrecer sus servicios en el mercado de factores? Esto va a ser así cuando el salario sea superior a la desutilidad marginal del trabajo. Aquí nos tenemos que detener en esta cuestión. El salario tiene que ser mayor a la desutilidad marginal del trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que el estado natural de un individuo es la situación de ocio. Es decir, lo ideal sería vivir sin trabajar. En el caso de ustedes serían que papá y mamá lo mantenga por siempre. ¿Sí? Bueno, el tema es entonces la situación natural de ocio. ¿Sí? Solamente va a ser abandonada si hay un salario lo suficientemente atractivo para que una persona abandone esa situación inicial que le provoca satisfacción y pase a trabajar, lo cual presupone una situación de insatisfacción. Por eso se habla de desutilidad marginal del trabajo. Por supuesto que esta desutilidad marginal del trabajo varía de persona a persona. ¿Sí? Entonces, establecemos una relación directa entre lo que es la oferta de trabajo y el salario real de los trabajadores. Del lado de la empresa, el empresario demanda los servicios de un factor productivo. ¿Cuándo le va a resultar conveniente al empresario contratar un nuevo trabajador para su empresa? Cuando la productividad marginal del factor trabajo sea superior al salario. La productividad marginal del factor trabajo significa todo lo que el trabajador con su esfuerzo puede generar en materia de bienes y servicios y por supuesto esto se traduce en un momento de la venta en un ingreso monetario adicional para el empresario. Mientras que el salario para el empresario es el costo adicional de incorporar un nuevo trabajador. Entonces, el empresario va a contratar un nuevo trabajador si la productividad marginal supera el salario real. De allí que la demanda laboral va a tener una relación inversa con el salario real de los trabajadores. En relación al mercado de capitales, el precio es la tasa de interés, es decir, la tasa de interés es definida como el precio del dinero. Entonces, en el mercado de capitales tenemos la oferta de ahorros y la demanda de inversión, de manera tal que hay una relación directa entre la oferta de ahorros y la tasa de interés y hay una relación inversa entre lo que es la demanda de inversión y la tasa de interés. Entonces, de todo esto, ¿qué conclusiones sacamos en relación al modelo clásico? En relación al modelo clásico vamos a decir, primero, que la economía de mercado es eficiente en la asignación de recursos y segundo, que esta eficiencia es posible mantenerse en la medida que no haya interferencias extrañas. Esto es así como en el caso de la aparición del Estado, de los sindicatos y de los monopolios. Es decir, que estas interferencias extrañas se van a generar en aquellos momentos en donde los mercados no sean perfectamente competitivos. Entonces, está claro que el modelo clásico, en base a la teoría del equilibrio general, está fuertemente influenciada por la ley de los mercados de Say y por lo que es una economía que funciona en condiciones de competencia perfecta. Bueno, esto es entonces en cuanto al modelo clásico en base a la teoría del equilibrio general. Vamos ahora a analizar lo que plantea el modelo keynesiano. Bueno, el modelo keynesiano tiene una idea central y es que el capitalismo funciona en base a las fallas del mercado. Estas fallas del mercado se traducen en la existencia de una desocupación involuntaria y en una desigual distribución del ingreso y de la riqueza.
¿Cuáles son los supuestos institucionales que tiene el modelo keynesiano? Bueno, básicamente los mismos que el modelo clásico. Estamos hablando de un modelo económico capitalista, es decir, en donde hay una propiedad privada de los medios de producción, y estamos hablando de factores de la producción, es decir, concretamente hablamos de cooperación entre el capital y el trabajo. Luego la pregunta inmediata es cuáles son los supuestos de análisis del modelo keynesiano. Bueno, en primer lugar, vamos a mencionar también 5 supuestos fundamentales. El primero es la existencia de competencia imperfecta. El segundo es el análisis de corto plazo. El tercero, no existe una separación entre la economía monetaria y la economía real. El cuarto es el de la economía cerrada, es decir, una economía en donde se incorpora el sector gobierno. Y el quinto es el tema de la crítica a la ley de los mercados de seis. En el modelo keynesiano no rige la ley de los mercados de seis. Bueno, para que esto sea claro, más claro, vamos a explicar cada uno de estos supuestos qué implicancia tiene. Primero, el tema de la competencia imperfecta representa una ruptura con el análisis del modelo clásico. ¿En qué se observa esta ruptura? Fundamentalmente en el tema de la información. La información, para el caso del modelo keynesiano, es imperfecta. El empresario toma decisiones en condiciones de incertidumbre. ¿Cómo habíamos visto esta cuestión de las decisiones en condiciones de incertidumbre? Lo habíamos visto en el concepto de eficiencia marginal del capital, cuando Keynes decía que la eficiencia marginal del capital es el rendimiento probable de una nueva unidad de un bien de capital comparado con su precio de costo o reposición. Lo que nos estaba diciendo con el tema del rendimiento probable es que estábamos hablando en términos de probabilidad subjetiva. Entonces, nosotros no sabíamos realmente de aquí a un año cuál iba a ser el rendimiento que iba a tener una máquina nueva que introducíamos en el proceso productivo. Entonces aquí lo que se introduce en el análisis keynesiano son las expectativas. Los empresarios ya no toman decisiones en condiciones de certeza, sino en condiciones de incertidumbre. Entonces, este es un aspecto que es considerado como un cambio prácticamente revolucionario dentro de lo que es el análisis macroeconómico. Introducir las expectativas empresariales. Es decir, que no existe el mundo de certeza de la competencia perfecta. ¿Correcto? Bien, entonces, cuando se habla del análisis de corto plazo, acá lo que se está hablando nuevamente es que la mayoría de los costos son fijos, pero no debe confundirse esto con la situación del modelo clásico, en donde el análisis marginalista estaba vinculado a situaciones de información perfecta. El análisis marginalista que realiza John Maynard Keynes está vinculado a situaciones de incertidumbre. Por eso el concepto de eficiencia marginal del capital vinculado con las probabilidades subjetivas. El tercer punto es que para Keynes no hay una disociación entre un mundo monetario y un mundo real. Keynes habla de una economía monetaria de producción. No es cierto que los cambios en la cantidad de dinero solamente generan efectos monetarios. ¿Qué dice Keynes? Cuando hay una expansión de la cantidad de dinero, es cierto que hay cambios que van a tener influencia en el mundo monetario. Va a bajar la tasa de interés, por ejemplo, que es el precio del dinero. Pero al disminuir la tasa de interés, eso va a obrar como incentivo para que haya inversiones. Y nosotros habíamos visto, por lo que era el principio de la demanda efectiva, que el nivel de ocupación depende en gran medida de lo que es la inversión privada. Entonces, lo que dice John Maynard Keynes es que existen vinculaciones entre los cambios en la cantidad de dinero y el mundo real, el mundo en donde hablamos, en donde está el nivel de ocupación, que es el punto que más le interesa a Keynes, que desarrolla toda su teoría analizando la crisis de la década de 1930. Por lo tanto, entonces, las cambiantes opiniones que tienen los empresarios van a afectar en el futuro el volumen de producción y también el volumen de ocupación. Entonces,
el dinero no es neutral para John Maynard Keynes. El cuarto punto tiene que ver con la economía cerrada con sector gobierno. Bueno, esto nos sirve para entender lo que John Maynard Keynes llama el rol anticíclico del Estado. ¿Qué pasa si incorporamos el sector gobierno en el sistema económico y hablamos de una economía cerrada donde hay sector financiero y sector gobierno? En ese caso el producto va a ser igual al consumo más la inversión privada más el gasto público, mientras que el ingreso va a ser igual al consumo más el ahorro más los impuestos. Si nosotros queremos determinar la condición de equilibrio en ese sistema económico, va a ser que el total de las entradas de dinero al circuito productivo debe ser igual al total de las salidas de dinero del circuito productivo. ¿Cuáles son las entradas de dinero al circuito productivo en este caso? La inversión privada y el gasto público. ¿Cuáles son las salidas de dinero del circuito productivo? El ahorro y los impuestos. Entonces la condición de equilibrio va a ser inversión privada más gasto público igual ahorro más impuestos. ¿Qué pasa cuando el ahorro supera la inversión? Situación que nosotros habíamos visto que correspondía con un ahorro superior al ahorro de equilibrio, con un consumo inferior al consumo de equilibrio, y esto se traducía en un exceso de oferta. Ese exceso de oferta generaba un ajuste que implicaba una caída de la producción, es decir, un ajuste de recesión, con recesión. Bueno, en ese caso lo que se plantea es que para que el equilibrio económico sea posible, cuando la inversión es menor al ahorro o cuando el ahorro es mayor a la inversión, la diferencia entre el gasto público y los impuestos debe compensar esa diferencia. El gasto público debe ser mayor a los impuestos en la misma proporción que el ahorro es superior a la inversión. ¿Y esto qué significa? Esto significa que en aquellas situaciones en donde el ahorro supera la inversión, es necesario un déficit fiscal para garantizar el equilibrio económico. Eso es lo que sucede entonces en una economía cerrada con sector gobierno, y esto sería el rol anticíclico del Estado para una situación de recesión. Esto es justamente lo que plantea John Maynard Keynes en la teoría en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Bien. Aclarada esta cuestión, ¿qué pasa en la situación inversa? Cuando hay una situación de auge. En una situación de auge la inversión va a ser mayor al ahorro. Si la inversión es mayor al ahorro, ahora lo que va a ser necesario es un superávit fiscal. Los impuestos van a tener que superar al gasto público en la misma proporción para que de esa manera sea posible que el total de entrada de dinero al circuito productivo sea igual al total de salida de dinero del circuito productivo. Entonces, aquí lo que tenemos es que a través de las leyes del mercado no se pueden corregir los desequilibrios en el sistema económico, sino que hace falta ver qué es lo que hace el Estado. Entonces, aquí lo que se está planteando es que en situaciones de recesión, es decir, cuando las variables del ciclo económico están en descenso, el Estado debe intervenir más con un déficit fiscal, con un mayor gasto público. ¿Para qué? Para que crezca la propensión a consumir de la comunidad y de esa manera crezca la eficiencia marginal del capital, la inversión, el producto y el nivel de empleo, y se salga de la crisis. Ahora bien, esto da pie a la otra variante, que es la situación en donde hay auge. En la situación en donde hay auge, Keynes lo que plantea es que el Estado debe intervenir menos, e incluso llega a decir en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que la economía clásica o el modelo clásico vuelve a ocupar un rol central. Bueno, esta es una situación que generó muchos debates y muchas controversias, y que algunos autores interpretaron que entonces Keynes no estaba tanto criticando la ley de los mercados de Say, sino que estaba señalando que había imperfecciones en el mercado, que a veces la ley de Say no funcionaba, pero que a partir de una mayor intervención del Estado eso se podía corregir hasta que la economía se normalice, y entonces la ley de Say vuelve a cobrar fuerza. Bueno, lo cierto es que esto es una discusión en la cual Keynes no pudo dar respuesta, porque esta argumentación se desarrolló después de que murió Keynes. Bueno, eso entonces en cuanto al tema de la economía cerrada con sector
gobierno. La otra cuestión es que no rige la ley de los mercados de Say, es decir, aquí lo que se está planteando es que en situaciones de recesión, de crisis, cuando predomina el motivo especulativo, se fuga de dinero del circuito productivo hacia el sector financiero sin que regrese y no hay un mecanismo automático de equilibrio. Por lo tanto, debe intervenir el Estado para poder garantizar que la economía salga de la crisis. Es decir, no se puede corregir la crisis por el libre juego de la oferta y la demanda. Bueno, dicho todo esto, la síntesis argumental que va a plantear el modelo keynesiano es que hay fallas en el mercado que impiden entonces que haya plena ocupación y una distribución del ingreso más justa. Entonces Keynes lo que va a plantear es que tienen que revisarse críticamente los postulados de la economía clásica en lo que se refiere al mercado de trabajo y al mercado de capitales. En relación al mercado de trabajo, Keynes lo que dice es que los postulados clásicos plantean que la oferta de trabajo tiene una relación directa con el salario real, que la demanda de trabajo tiene una relación inversa con el salario real y que toda oferta crea su propia demanda. Bueno, Keynes lo que dice es que eso no se va a verificar en la realidad y debido a lo que es el comportamiento que tiene la sociedad ante cambios en el ingreso, lo que vamos a tener es que si aumenta el ingreso, el consumo va a aumentar, pero no en la misma proporción. Y esa diferencia entre aumento de ingreso y aumento del consumo debería ser cubierta por un aumento de la inversión. Como no va a ser cubierta por un aumento de la inversión, porque lo que predomina es el motivo especulación, lo que vamos a tener es que la demanda efectiva va a ser insuficiente y vamos a tener desocupación o desempleo involuntario. Esto es una diferencia importante con el enfoque clásico. En el enfoque clásico, un individuo aceptaba trabajar si le ofrecían un salario monetario que fuese un incentivo para abandonar su situación natural de ocio. Es decir, si esta persona considera que el salario no es un incentivo para abandonar su situación de ocio, se convierte en una persona que está en desempleo por su propia decisión. O sea que la escuela clásica o el modelo clásico habla de desempleo voluntario. En cambio, Keynes habla de desempleo involuntario, un desempleo generado por el sistema económico. Esa es una diferencia importante. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. En relación al mercado de capitales, Keynes sostiene que el ahorro no depende de la tasa de interés, el ahorro depende del ingreso de la comunidad y está cruzado por el tema de la propensión a consumir. Entonces, allí, cuando analiza las motivaciones por las cuales la gente demanda dinero o decide ahorrar, es donde Keynes introduce el tema de los tres motivos: el motivo transacciones, el motivo precaución y el motivo especulación. Y entonces él va a decir que el motivo transacciones y precaución se corresponde con la ley de Say, pero el motivo especulativo no se corresponde con la ley de Say. Entonces, en el mercado de capitales no se verifica que el ahorro depende de la tasa de interés y no hay una tasa de interés de equilibrio que garantiza automáticamente que la oferta de ahorro sea igual a la demanda de inversión. Entonces, el otro tema es que por el lado de la inversión sí para Keynes depende de la tasa de interés, pero depende también de la eficiencia marginal del capital. Ahí introduce la incertidumbre en el análisis, cosa que está ausente en lo que es el modelo clásico en base a la teoría del equilibrio general. Entonces, siempre para Keynes, para salir de la depresión, va a ser necesaria la intervención del Estado. Va a ser necesario el aumento del gasto público para que aumente la propensión a consumir. Este aumento de la propensión a consumir lleve al aumento de la eficiencia marginal del capital, y a partir de que hay expectativas favorables en los empresarios para realizar negocios e inversiones productivas, va a crecer la inversión privada, va a crecer el producto y va a crecer el nivel de empleo. Esa es básicamente lo que plantea la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, obra fundamental de Keynes publicada en el año 1936. Bueno,
Esta sería, digamos, una síntesis, una primera aproximación al tema de lo que es el modelo clásico y el modelo keynesiano. Es decir, de esta manera hemos profundizado en las discrepancias que hay entre ambos modelos. Y lo que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a entrar a analizar los determinantes de la demanda agregada y la oferta agregada. Y vamos a introducir algunas nociones de política monetaria, política fiscal y política comercial y política vinculada al sector externo. Esto es importante que lo tengan en claro, porque después de la próxima clase, en donde desarrollemos demanda agregada y oferta agregada, vamos a tener una clase para la política monetaria, una clase para la política fiscal y otra clase para la política vinculada al sector externo. Así que bueno, espero que los conceptos desarrollados en esta clase les resulten lo suficientemente claros para poder responder satisfactoriamente las preguntas del práctico. Cualquier duda y cualquier inquietud estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y buenas tardes para todos.